tiempo de 20-25 minutos para hacer la exposición resumida de su investigación. Después le vamos a dar la palabra a la doctora Claudia, que está en Barcelona, para que ella comente y le haga algunas preguntas a Judith sobre su trabajo. En el acta dice que es un interrogatorio, pero bueno, son preguntas, es un diálogo más que nada, ¿no? Y que daríamos oportunidad de responder de una manera no telegráfica, pero más o menos sucinta, ¿sí? Una vez respuestas o dialogado con Claudia, pasaría a comentar la maestra Gabriela González en el mismo sentido, ¿no? Ella hace sus comentarios, te hace preguntas y tú respondes de acuerdo a tu opinión, tu experiencia. Y al final, dejo yo, puede haber una segunda ronda de preguntas o intervenciones intercaladas, no es tan rígido. Vamos a tratar de ajustarnos a 2 horas, porque bueno, allá en Barcelona son las 6 de la tarde y no terminar mucho más tarde que las 8, ¿sí? Una vez leído, digamos, una vez terminado este interrogatorio, este diálogo, les pedimos a ustedes salir un ratito, a todos ustedes, para que nosotros podamos deliberar libremente sobre el desempeño de Judith. Y después, bueno, llenamos el acta, les pedimos que vuelvan a entrar y ya se lee el acta, ¿sí? Y con eso, y los abrazos, concluye el acto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Gracias. Entonces, adelante, por partes, y empezamos. Sí. ¿No, verdad? No, no es una. Es un Excel, ¿no? Sí, se va muy bien. O es un PDF. Es que está. No, ábrelo. Necesitas abrirlo. Ah, lo abre en internet. Entonces sí era ese. Sí. Sí. ¿Sí lo estás viendo, Claudia? Sí, se ve correcto, se ve tanto la presentación como el edit, así que estupendo. Muy bien. Bueno, gracias a todos por estar aquí, a Claudia, Gaby, a la doctora Nicola y a los asistentes. Esta tesina se titula Entre lo neoliberal y lo local, valoraciones alimentarias como elemento central de los sistemas agroalimentarios locales, y es el caso de Tarecuato, Michoacán, México. A modo de introducción les quiero compartir un poco de cómo es que llegué al Colegio de Michoacán y a realizar esta tesina. No importa. No importa. Bueno, y al estudio de la alimentación en una dimensión sociocultural. Todo comenzó cuando en mi profesionalización como nutrióloga o en mi ejercicio de la profesión, pensaba que haciendo buenos diagnósticos y menús adecuados y los mejores cálculos dietéticos y demás de micronutrientes iba a aportar a la salud de las personas para que lograran restablecer sus problemas patológicos o mejorar las condiciones de salud, pero me encontraba con hábitos y me preguntaba por qué no funciona, por qué no se logra que mejoren sus condiciones, qué es lo que está pasando, y fue que me empecé a preguntar por qué la gente come así, por qué tienen hábitos tan arraigados y hay estas condiciones. Y básicamente me encontré con bastantes situaciones muy complejas, como son la pobreza, el hambre, la desigualdad social, y aspectos que son aspectos que están influyendo en una condición alimentaria individual y a nivel de hogar. Y básicamente tenemos que en México hay casi un 50% de la población con inseguridad alimentaria, ya sea en un nivel leve, moderado o severo. Y en esta pregunta de por qué no funciona y por qué la gente come lo que come, es que llegué a estas lógicas culturales de la alimentación o estas valoraciones que exploro en la tesina, y logré hacer como esta división entre que
y que comer es un acto cultural. En parte de la problemática de estudio son precisamente estas formas de comer cambiantes a través del tiempo, y retomo pues estas transiciones alimentarias desde el omnivorismo, la agricultura y la alimentación industrial de la actualidad, y cómo estos grandes procesos sociales han moldeado los cuerpos y las formas de consumo a nivel social individual, y se ha comenzado esta transición hacia una dieta neoliberal o también llamada occidentalización de la dieta, que es básicamente estas formas de alejarse un tanto de la cocina en los hogares y empezar a comer alimentos industrializados y de menor aporte nutrimental y alto aporte calórico. Aquí la problemática se centra en por qué se produce lo que se produce y se come lo que se come hoy en día en determinada localidad, y hay que voltear al pasar un tanto de las situaciones del país, porque tenemos que antes del año de los 80 en México era un país autosuficiente, y entre los 40 y el 79 la participación en la producción nacional en el consumo se mantenía por encima del 90%, casi que lo que se producía se consumía en el país, y el nivel de industrialización era más bajo. Lo que más existía era la leche, azúcar, sal y algunos enlatados. La morbilidad y la mortalidad estaban más asociados a problemas higiénicos sanitarios que a estas más modernas de enfermedades metabólicas o básicamente de la opulencia actual. Y el medio rural campesino era el que aportaba la mayor producción de alimentos para el consumo. Entonces es central en el trabajo este periodo neoliberal por esta reconfiguración que hubo de las relaciones sociales y económicas de manera muy desigual alrededor del mundo. En México estuvo la apertura de estas fronteras a nivel comercial, el GATT y luego el Telecán, entre México, Estados Unidos y Canadá, y se eliminaron los aranceles, donde los bienes agropecuarios como maíz, frijol, trigo, arroz, café y leche tuvieron su caída en 40-70% en sus precios de producción, y entonces estuvieron los precios dumping, por debajo de sus costos de producción. Y México, el gobierno mexicano se enfocó en este desarrollo económico, favoreciendo la importación y disminuyendo, quitando tanto los subsidios para las pequeñas producciones, y aquí es como surge un tanto esta conversión de la producción de cultivos más de autoconsumo hacia cultivos más comerciales. Y por ello es que ponemos aquí en la parte central pues un sistema neoliberal y a uno local, como el neoliberal como un modelo de poder estructural, y que en este tiempo, desde la época del 1980, empezaron a la industrialización de alimentos, y también existió como una propuesta de erradicar la inseguridad alimentaria, pero porque iba a haber más disponibilidad de alimentos y alimentos ofertados de diferentes temporalidades o de ciclo de vida para el consumo de las personas, pero resultó un tanto contraproducente porque había más alimentos pero también menor valor nutritivo. Dentro de las consecuencias está esta dependencia con Estados Unidos y las multinacionales. En los 90 México pues, fue el país de mayor dependencia alimentaria de Latinoamérica. Hablamos de la migración, de este abandono del campo, del trabajo en la milpa, y las nuevas ofertas laborales con la inserción de estas nuevas agroempresas. También se disminuye seguridad y soberanía alimentaria, y en sí el poder que se tiene en comunidades pues, de decidir y de producir y consumir los alimentos acordes al gusto y a los aspectos culturales. Entonces eso también transgrede un tanto el derecho humano a la alimentación que se encuentra en el artículo 4 constitucional. Y
transiciones son propuestas de Blanca Rubio. Y aquí, ¿por qué desde el 2000? Porque se notaron más los cambios en el contexto michoacano y de Tarecuato, porque es a partir de este entonces que se vio un aumento muy grande en los cambios en paisaje agrícola y alimentario, que se evidencia con el Chiavi, con la Zagarpa y viendo estas superficies sembrada y cosechada y las cantidades de exportación. Aquí tenemos el ejemplo de la producción de aguacate y berries en toneladas para el Michoacán. Y el aguacate básicamente del 2000 al 21 se aumentó 3 veces su producción, y las berries aumentaron casi 6 veces. Entonces es cuando más hubo este incremento en la producción y también la exportación, sobre todo a Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos a Tarecuato, considerado como geográficamente, pero metafóricamente es como el jamón o el relleno del sándwich, porque está en medio de dos centros o núcleos económicos, comerciales y culturales. Uno es Zamora y Jacona con esta producción de fresa y zarzamora, las berries, y el otro es Tinguindín, Los Reyes y Peribán con el aporte del aguacate y estas empacadoras y empresas. Y básicamente, la fresa llegó en los 60s, el aguacate en los 70s, y se fueron consolidando. Entre el 50 y 60 es que se empezó a sustituir estos cultivos tradicionales o policultivos por estos un tanto de monocultivo, y todo fue un proceso, pero empieza la papa y ahorita el auge es el aguacatero y de las berries. Dentro de los aspectos teóricos, aquí para poder ver por qué o poder ir comprendiendo por qué la gente come lo que come, nos enfocamos en Harris, Aguirre y Contreras, que explican determinantes alimentarias. Están las biológicas, el hambre, la necesidad de energía y de nutrientes, las enfermedades, comentaba en un inicio, determinantes económicas y físicas, los costos, accesibilidad, educación, y las sociales, que son el centro de este trabajo, y está género, generación, dinámicas familiares, laborales, ocupación y todas las influencias culturales de los costumbres y saberes, lógicas, normas y restricciones a nivel de grupo social. Y otras determinantes ya son psicológicas, de marketing, de publicidad, los apoyos gubernamentales y demás. También para esta tesina fue fundamental el aporte de Mills con sus dos formas de significado, desde el concepto de poder. Para él el significado externo sería la parte macro, y para mí es el significado agroalimentario neoliberal en esta tesis. Y a nivel micro, en cuanto a la vida cotidiana del consumidor, es el significado interno, que sería a nivel local, el sistema agroalimentario local, y cada uno representa sus propias características. El neoliberal, sabemos que la alta productividad en su comercio y sobre todo en esta región aguacatera y fresera de Michoacán, el aumento en los precios que tuvieron los alimentos frescos, la industria y la ciencia de la comida rápida, que hacen que las personas generen como adicción y estas compras de este tipo de alimentos, la externalidad ambiental y de salud humana. Y en el sistema agroalimentario local es muy característica como estas propias vías de producción y de consumo de origen mesoamericano, como la milpa, el monte, la recolección, y estos tienen su propio impulso económico de autoconsumo. Y el beneficio, la parte positiva también es cómo favorecen la biodiversidad y la salud y el consumo de alimentos bioculturales.
La pregunta de investigación surge también pues de reconocer esta cultura alimentaria construida entre lo externo y lo local, y nos preguntamos cómo es que se manifiesta el sistema agroalimentario neoliberal en el sistema alimentario local de Tarecuato y en todas sus dinámicas familiares de producción, disponibilidad, consumo y la construcción de las valoraciones socioculturales de los alimentos. La tesina está justificada por encontrar las valoraciones y las preferencias alimentarias desde un aspecto cualitativo, porque hay bastante más trabajo, creo yo, en la parte cuantitativa, y también permite observar esta doble carga global y local del sistema agroalimentario, de ambos sistemas en interacción. Es un aporte al lector para las bases y da bases para reconocer la complejidad del acto alimentario. Invita también a revalorar, reflexionar sobre la importancia de los sistemas agroalimentarios locales, y también puede ser un ejercicio de reflexión para pensar la comida como otros la piensan. Aspectos metodológicos. Este trabajo se construyó en dos tiempos de trabajo de campo. El primero fue como una parte exploratoria y más de encontrar todos los lugares y los espacios de producción y de consumo de alimentos. Y el segundo periodo fue ahora sí enfocado a, ya cuando tenía más herramientas, en la parte subjetiva de las valoraciones alimentarias y las formas de alimentación. Y las técnicas son las trayectorias alimentarias, la observación participante y las entrevistas semiestructuradas que en su conjunto permitieron como este ingreso más cualitativo a la población o al contexto tarecuatense. En el capítulo 2 se enfoca en el sistema de Tarecuato. Y bueno, Tarecuato, aquí ya sabemos que está en la Sierra Purépecha, tiene 10.448 habitantes y consta es uno de los 22 localidades de Tangamandapio. Y dentro de su división están los 8 barrios que tienen características muy diferenciadas entre los barrios, sobre todo entre los centrales y los céntricos, en cuanto a sus actividades de laborales o de comercio y hábitos de consumo, y también en cuanto a las dinámicas familiares. Aquí en este capítulo se hizo este recorrido histórico-político de estas etapas que conforman al sistema agroalimentario en México, desde la posguerra hasta esta transición capitalista en el 2000, y bueno, que es propuesta de Blanca Rubio, y la transformación de los paisajes agrícolas y alimentarios. Y ya sabemos, bueno, se ve aquí que en Michoacán tiene esta alta exportación de aguacate y berries por sus 12 tratados de libre comercio. El aguacate previo al Super Bowl, por ejemplo, se exportó en el 2019 114.000 toneladas, y las berries en 2021 529.699 toneladas. Entre los hallazgos de este capítulo está esta estrategia de organización en la sociedad de Tarecuato, que tiene un doble sentido. Por un lado, un nexo socioeconómico y político a nivel regional, con esta relación con el mercado externo, los empleos de jornal y toda esta actividad de la agroindustria y la producción de estos dos cultivos, a la par de estar en el medio interno y local y básicamente en el entorno familiar, con una resistencia y una reproducción de lo que es el sistema agroalimentario tarecuatense. En el capítulo 3 se muestran todos los espacios de producción y de elaboración, de oferta y adquisición y de consumo de alimentos, y cómo estos son todos los elementos que conforman a este sistema
sistema agroalimentario. Aquí tenemos estos espacios de producción y obtención. Se caracteriza la siembra, la recolección y la caza, y las personas saben muy bien qué tipo de alimentos hay que ir a recolectar o a sembrar en cada lugar. Por ejemplo, está el cerro de Charapuato. Aquí también tiene que ver el tipo de tierra que hay en las zonas cultivables. Aquí es tierra charanda, y esta es como más seca y puede utilizarse para, bueno, ahí hay mucha maguey, nopales y milpa también. En el cerro de la Chuparrosa se ubica la casa, también es tierra tupure, y como guarda más humedad, es adecuada para el aguacate, también el maíz criollo. También están estas mesetas de donde se obtienen alimentos, los cerros partidos o cerros cuates, aquí también la casa. Entonces estos cuadritos son como estas áreas de producción y de recolección para los habitantes. Y encontramos entre estos espacios importantes que conforman al sistema, los huertos y la milpa, en donde además de los cultivos también hay la ganadería. El monte para la recolección y la caza de variedad de alimentos, los hongos y de árboles frutales, y animales como torcasas y huilotas. El traspatio con los animales, aves y también algunos cultivos. El mercado local con su diversidad de oferta local, pero también del exterior. Tiendas de abarrotes y supermercados, tortillerías y venta de tortillas en la puerta del hogar. También las carnicerías locales son muy importantes. Tenemos en los espacios de elaboración las cocinas. Se encuentran 3 tipos de cocina. El fogón, que no tiene mesas ni sillas, sino que es el fogón en un espacio abierto y con algunos instrumentos, un metate y el molcajete. El segundo tipo sería ya como una interacción entre el fogón, pero a la par tienen una estufa y el metate, licuadora. Y el tercero ya es como algo un tanto más moderno, con su mesa, sus sillas, como la imagen, tienen microondas y refrigerador, pero del otro lado también tienen su fogón, y este es utilizado por las mujeres mayores, y las más jóvenes utilizan esta parte con la estufa. En el capítulo 4 se muestran las elecciones y las valoraciones y clasificaciones del consumo, tanto en el ámbito cotidiano como festivo. Y aquí se lograron 2 clasificaciones, una es de alimentos y otra es de comida. Están los alimentos conocidos o de confianza, que son de origen del traspatio, de la milpa, de la recolección, y que bueno, se utilizan para producir con el fogón, y las personas los reconocen o los ubican así porque saben quién los produjo, cómo fueron tratados, la cosecha, o sea, conocen su origen y hasta quién los produjo. Y los alimentos desconocidos o de desconfianza son los provenientes de otros lugares que no tienen idea de cómo los regaron, cómo los trataron, cómo los cultivaron, cosecharon, y que pueden ser del exterior o de los ofertados en las tienditas, y como de Zamora, los jitomates o un enlatado de la tienda. La comida rápida y de verdad. La rápida no se refieren a hamburguesas, sino a platillos que pueden elaborar en la estufa, como huevos o un bistec asado, una sopa de fideo, y bueno, se preparan a lo mejor con la licuadora, con la estufa, de manera muy rápida. Y la comida de verdad para ellos es la que sí se lleva su tiempo y se puede cocinar en el fogón, como el churipo, el menudo, el pozole, las corundas, los
Y también se hizo aquí una representación de lo que es la comida cotidiana entre los tarecuatenses, lo que se consume dentro del por los integrantes de los hogares domésticos y también como los tiempos de comida que desayunan las mujeres, los hombres, los niños, y la cocina festiva y los platillos de fiesta que son herencia cultural también, está en el capítulo 4. Aquí nada más en la tesina se muestran las valoraciones de muchos alimentos, pero nada más para referir. Tenemos las tortillas elaboradas a mano y las de máquina y cómo hay un contraste de la valoración. De las de mano se dice que se come a gusto y sacian el hambre. Son tortillas sanas, limpias y no enferman. Rinden más y salen mejor, son bonitas y suaves. Las de máquina se desbaratan, no saben a maíz puro, son más caras y no sacian el hambre, se ponen duras o se echan a perder más fácil. No convienen ya que no rinden y tienen que estar consumiendo más. En cuanto a un instrumento, la licuadora, casi refieren valoraciones un tanto negativas, como que le quita el sabor a la comida por la electricidad, que es algo no necesario, que está prohibida o fuera del lugar, no tiene sentido su uso para las abuelas. Hay quienes tienen miedo a la electricidad, solo se tiene en casa porque se los regaló a alguien o pero en realidad que no comprarían una licuadora y es preferible usar el metate en cualquier sentido. Aunque estas son valoraciones, pero evidentemente en la práctica sí hay quienes utilizan la licuadora y habrá quienes digan que es práctica, pero en este caso no encontré esas valoraciones. También se describen las valoraciones distintivas por género, generación, por condición económica y laboral y por acceso a espacios de producción, ya sea milpa, traspatio o recolección. En un ejemplo, los hombres desayunan para ir a trabajar café con sustituto de crema y señalan que la crema les ayuda a aguantar el hambre y a tener energía, que la leche es como importante y entonces lo han transformado como si la leche fuera esa crema. Y las mujeres desayunan atole con gordita, pero en su proceso de ir a la plaza a comprar la despensa para el desayuno y demás. Y bueno, así varios ejemplos. Parte importante de las valoraciones es que existe esta herencia del saber hacer y que las personas han referido como muy importante para la tradición y que se conserve este conocimiento. Y es llamado el costumbre, que básicamente es lo que da identidad a los tarecuatenses.